En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, por todo lo que nos das a vivir, también por lo que no logramos comprender, pero nos abandonamos a ti y confiamos plenamente en ti. Danos tu Espíritu Santo para que podamos acoger tu palabra, sea la luz de nuestros pasos, el consuelo de nuestro corazón, la fortaleza de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. Yo, como un manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía. Arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. Hoy, sábado 28 de marzo, hemos escuchado la primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías. Después hemos rezado con el Salmo 7 y finalmente hemos proclamado el Evangelio de San Juan, terminando su capítulo 7. En la primera lectura, el profeta Jeremías aparece hoy claramente como figura de Jesús. Jeremías es un profeta que, enviado por Dios y fiel a la misión encomendada, denuncia los pecados del pueblo y anuncia la salvación de Dios. Es la doble misión del profeta: denunciar y anunciar. Pero los destinatarios de este mensaje no quieren escucharle, porque escuchar a Dios y a su profeta comporta un cambio de vida, y no se quiere cambiar la forma de vivir y de actuar. Si el profeta habla, es por bien y para bien del pueblo, porque habla de parte de Dios y Dios siempre quiere el bien y la salvación de los hombres.
Pero cuando el hombre se endiosa, se vuelve tan celoso de su propia autonomía que no acepta que Dios le dirija la vida. La palabra profetes significa precisamente el que es portador de una palabra que no es suya, sino de otro. En este caso, ese otro va con mayúsculas porque es Dios. Jeremías habla de parte de Dios, pero el pueblo, como digo, no quiere escuchar a Dios. El drama de Jeremías es verdaderamente estremecedor, porque fue llamado para ser profeta en tiempos muy difíciles. Cuando Jeremías se da cuenta de los planes homicidas que están tramando contra él los que quieren silenciarle, entonces, lleno de fe y de confianza en quien le ha llamado y le ha enviado, se dirige a Dios pidiendo su ayuda y su auxilio, para que no prosperen los planes de sus enemigos, y dice esta oración: A ti, Señor, he encomendado mi causa. Jeremías reza con el Salmo 7, que hoy nos ofrece la liturgia como salmo responsorial. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Hazme, Señor, justicia. Apoya tú al inocente. Tú, que eres el Dios justo. Sí, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Queridos hermanos, en estos días tan difíciles y tan llenos de sufrimiento, necesitamos rezar. La oración será y es, de hecho, nuestro consuelo y también nuestra fortaleza. Además, Dios siempre la escucha. Vivimos días en los que muchos de nuestros coetáneos son llevados a los hospitales o al confinamiento en las casas, días en que nos sentimos invadidos por la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, días aciagos en los que nos sentimos con el corazón en un puño y experimentamos que la angustia se ha hecho compañera de cada jornada. En días así, necesitamos, como Jeremías y como el orante del Salmo 7, levantar la mirada al cielo y rezar. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbranos de esta pandemia. Sálvanos a todos. Haznos justicia, Señor. Apoya tú a tantos buenos samaritanos que en esta circunstancia se desviven por el prójimo necesitado. Tú que eres el Dios justo, míranos con la justicia de tu misericordia infinita y libra al mundo del flagelo que lo azota. Sí, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Nuestro escudo y nuestro Salvador es el Señor. Como ya he señalado, Jeremías es figura de Jesús, y en este sábado de la cuarta semana de Cuaresma fijamos más si cabe todavía nuestros ojos en él. ¿En qué sentido Jeremías es figura de Jesús? Pues en el sentido de un anuncio y de un cumplimiento. Es decir, que lo que en el profeta se anuncia, en Cristo se cumple plenamente. Si Jeremías fue llevado como manso cordero al matadero, nos ha dicho la lectura, Cristo no solo tiene la actitud de un cordero manso, sino que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no es llevado de modo obligado, como puede ir un cordero, sino que, como decimos cada día en la misa, marcha libre y voluntariamente al sacrificio de la cruz. Solo le mueve la obediencia a su Padre y el amor a todos los hombres. Si Jeremías reza diciendo: Señor, a ti he confiado mi causa, pues Jesús dirá en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no llama a Dios Señor, como lo hace Jeremías, con la distancia que esto pudiera suponer, sino que le llama Padre, una palabra llena de cercanía, de certeza, de confianza plena, filial, una palabra llena de seguridad. Y si Jeremías en su oración pide venganza para sus enemigos, hemos escuchado en la lectura que reza a Dios diciendo: Deja, Señor, que yo pueda ver cómo te vengas de los que me persiguen. Bien sabemos que Jesús en la cruz pedirá el perdón para sus verdugos, no la venganza sino el perdón, y dirá: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, Jesús es plenitud y salvación. Aquello prefigurado en Jeremías está planificado en Jesús.
Por eso estos días fijamos más y más nuestra mirada en Él, en Jesucristo. Y cuanto más le miramos, más esperanza se infunde en nuestros angustiados corazones. En el Evangelio de hoy vemos cómo en Jesús se cumple aquella profecía que el anciano Simeón hizo a María cuando presentó a su pequeño en el templo a los 8 días de su nacimiento. Le dijo Simeón: «Este será una bandera discutida y un signo de contradicción». Y así es. San Juan nos ha dicho que estando Jesús en Jerusalén, como veíamos ayer, a donde había subido para la fiesta de las tiendas, era signo de contradicción y de división entre la gente, porque unos lo aceptan, pero otros lo rechazan. Unos decían que era de verdad el profeta, otros que era el Mesías que iba a venir, pero otros lo intentaban ningunear y desacreditar, por cierto, con un argumento que no tiene consistencia ni solidez. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?, dicen. Estudiad y veréis cómo de Galilea no salen profetas, porque los galileos no entienden la ley y son unos malditos. ¿Se puede emplear semejante argumento para desacreditar a Jesús? Si tenemos en cuenta todas las obras que Jesús ha realizado, milagros, curaciones, liberaciones del maligno, ¿qué más da cuál sea el lugar de su procedencia o su tierra de origen? El mismo Jesús dijo ayer que él procedía del Padre y que sus obras eran el mejor testimonio de que era el Mesías esperado. Por lo tanto, si sus obras le acreditan, ¿qué más da dónde haya nacido? Así es, porque en las Escrituras se dice que en los tiempos mesiánicos los ciegos verán, los cojos andarán, los sordos oirán, y a los pobres se les anunciará la buena noticia del amor de Dios. Eso mismo es lo que Jesús dirá a los discípulos de Juan Bautista cuando vayan a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o teníamos que esperar a otro? Pues Jesús argumenta así, con las obras de salvación que está realizando. Y ese es su verdadero creditaje mesiánico. Porque esto es precisamente lo que está aconteciendo con Jesús de Nazaret. Está liberando, salvando, sanando, curando, anunciando la buena noticia del amor de Dios. Pero los escribas, los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén no quieren creer. No quieren. Porque si aceptan a Jesús, tienen que cambiar. Tienen que cambiar la apropiación que han hecho, por ejemplo, de la ley de Dios. Tienen que cambiar esa interpretación que hacen de esa misma ley divina tantas veces interesada. Una interpretación que imponen y que, lejos de salvar, carga y oprime a la gente. Así las cosas, los sumos sacerdotes y los fariseos envían a los guardias del templo para que detengan a Jesús. Y entonces ocurre algo realmente sorprendente y maravilloso. Ellos, escuchando hablar al Maestro, escuchando sus palabras, estos pobres guardias del templo quedan cautivados en sus corazones, hasta el punto de decir: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Es realmente preciosa esta afirmación, y también un tanto irónica, porque pone de manifiesto que la guardia del templo es más sensible a las palabras del Señor que los fariseos, escribas y sacerdotes, guardianes de la ley. Estos pobres guardias están más abiertos al Evangelio que sus jefes, que, como es habitual, desprecian a Jesús y dicen: este viene de Galilea y de ahí no salen profetas. Estos pobres guardias debían estar acostumbrados a escuchar palabras toscas, palabras rudas o palabras hirientes de sus jefes, que solo saben mandar, con brusquedad. En cambio, escucharon de los labios de Jesús palabras de ternura, de amor, palabras de misericordia, de comprensión, palabras de una gran dulzura para los pobres. Los fariseos y escribas, como buenos judíos, esperaban que el Mesías viniera de Belén, de Judá, pero no aceptaban que viniera de Nazaret, de Galilea, porque Galilea era considerada tierra de pecadores, de alejados, de excluidos de la salvación. Pero lo cierto es que Jesús desarrolló casi todo su ministerio evangelizador por tierras de Galilea, porque ciertamente él vino a por los pecadores, a por los pobres, los excluidos, los alejados, los que más necesitaban escuchar la buena noticia del Dios de la misericordia y del consuelo. Jamás ha hablado nadie como este hombre.
Hermanos queridos, ¿tenemos nosotros esta experiencia cuando escuchamos a Jesús? ¿Se elevan nuestros corazones y nuestras almas cuando escuchamos su Evangelio? ¿Podemos decir realmente jamás ha hablado nadie como Él? ¿Experimentamos salvación cuando escuchamos la palabra de Dios? Recordemos el día en que, ante la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? El apóstol Pedro dijo, ¿y dónde y a quién vamos a ir, Señor, si solo tú nos has dado palabras de vida eterna? Sí, es verdad, nadie ha hablado como Jesús porque ha hablado palabras de Dios. Realmente, hermanos, ante tantas palabras de los políticos de uno y otro partido, ante tantas palabras vacías de algunos gobernantes más preocupados de la economía que de las personas, ante tantas palabras engañosas de los falsos profetas de nuestro mundo, ¿no son las palabras de Jesús y su misma persona lo único que de verdad inspira plena confianza? Yo creo que poder decir en verdad, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, eso es sanador, es liberador, es medicinal, da sosiego al agitado corazón, da paz en medio del combate y da confianza donde a veces nos invade la duda. Esa palabra que podemos bien escuchar y acoger como María es palabra de salvación. Queridos hermanos, ojalá cada vez que nos acercamos más a la Pascua crezca igualmente nuestra mirada contemplativa respecto de Jesús y la escucha de sus palabras. Estamos viviendo una cuaresma inaudita, completamente única, cuaresma mundial. Hay mucho sufrimiento en todos. Hay inmenso dolor ante lo que está sucediendo y angustia ante lo que intuimos que se nos avecina cuando pase todo esto. Pero precisamente por todo ello necesitamos intensificar más que nunca la mirada a Jesús, nuestro consuelo, nuestro único consuelo, nuestro gran consuelo. Fijos los ojos en Él, como hacía ayer el Papa Francisco en una más que conmovedora celebración de la palabra en la plaza de San Pedro, completamente vacía, en un atardecer romano que nos hacía a todos enmudecer, donde hasta el cielo lloraba con una fina y silenciosa lluvia. Ayer, millones de cristianos y no cristianos pudimos fijar los ojos en Jesús sacramentado, junto con el sucesor de Pedro, elevando a Dios y a su Santísima Madre una oración llena de dolor, pero también de confianza y esperanza. El Señor, con el Evangelio de la tempestad calmada, nos llamaba a permanecer todos unidos en la fe y en la confianza, despertando a Jesús por medio de la oración incesante en esta hora trágica de la historia. Hay sufrimiento en todo el mundo, es verdad, pero también es verdad que hay fe sobre la tierra y bondad en muchos corazones compasivos y solidarios que están ayudando sin desfallecer a cada prójimo necesitado. Fijemos, pues, queridos hermanos, nuestros ojos en la cruz y en el Señor crucificado. Ayer lo hacía el Papa Francisco con un rostro que lo decía todo. Está sufriendo mucho el Papa Francisco porque carga sobre sí con el sufrimiento de toda la humanidad. Pero en verdad es Cristo mismo quien está reviviendo su pasión y su muerte en su cuerpo, que es la Iglesia, y en esta humanidad nuestra que Él tanto ama. El misterio pascual, pues, ya ha comenzado, hermanos, y si ya estamos de lleno en la pasión y muerte de Jesús, encarnada y actualizada en toda la humanidad sufriente, esperamos con firme esperanza, con toda certeza, la resurrección, porque está cerca el día de la victoria final, el día de la victoria frente al mal. La alegría vencerá sobre la tristeza, la confianza sobre la incertidumbre, el consuelo sobre la angustia y la vida sobre la muerte. Nos confiamos a la Virgen Santísima, suplicándole que adelante la hora del milagro, como hizo en Caná de Galilea. Que Dios os bendiga a todos. Rezamos ahora la oración del Papa. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.